Bienvenidos al primer foro Habla de este 2025. Agradecer infinitamente a la Universidad Panamericana por abrirnos las puertas de su casa para efectivamente tener este diálogo tan interesante. Agradecer a cada una de las ponentes que ahorita tendremos el gusto de escuchar. Agradecer a cada uno de ustedes que está aquí. Como decimos, para ser aprendedores, aprendemos todos los días, crecer en lo que sabemos. Y pues el tema que hoy nos convoca no es menor, es una etapa, ¿no? La primera infancia, que creo que en los análisis que hemos venido haciendo desde Habla, y bueno, ustedes más que quizá yo en lo personal, es una etapa que hemos dejado un poco a lo mejor sin atender o la damos por hecho, pero hoy vamos a aprender que es determinante para todo lo que viene después. Entonces, antes de empezar, me gustaría hacer un recuento del por qué estamos abordando desde Habla la primera infancia. Habla nace en 2023 e hicimos una ecografía de la educación en México. E identificamos 7 pilares que es muy importante atender. ¿Qué queremos hacer si queremos una mejor educación en México? Se identificaron 7 áreas. Una de ellas fue el atender las brechas de acceso y cobertura a educación inicial. Un segundo pilar fue la importancia de considerar el desarrollo socioemocional y la salud mental, el bienestar en general, como factores de aprendizaje. Uno de estos 2 pilares que identificamos en el 2023, porque no empezamos a tener temas a lo mejor de salud mental o al desarrollo más bien de nuestras emociones, pues no empiezan ya que caminamos o que nos graduamos y demás, ¿no? Entonces ahí hay un link. Eso fue en 2023. Quisimos hacer un zoom in o un acercamiento más profundo para entender a la educación en toda su generalidad. Educación no es un currículum, no es solamente el maestro. Educación es todos los actores y todos los temas que están alrededor y que construyen esa educación. Pues bueno, en ese estudio del 2024 identificamos puntos palanca. Ese estudio fue una mirada sistémica a la educación y los puntos palanca identificados lo que nos dicen es, si tú pones atención en estos 5 puntos palanca, el invertir en uno, el poner atención en uno, influye e impacta en muchos otros aspectos del mapa. Es decir, a mí me dio paz porque no te preocupes por todo lo que hay que atender en la educación. Si nos enfocamos en estos 5, podemos hacer una diferencia. Y claramente, primera infancia fue uno de esos puntos palanca. Lo más relevante de estos 3 aspectos, que hoy vamos a aprender muchísimo, o el foco que quiso poner ese mapa sistémico en ese punto palanca es quiénes cuidan. ¿Cómo están formados quienes cuidan? Segundo, ¿cómo hacemos que esos espacios sean dignos? ¿Por qué importa el espacio en donde la primera infancia se desarrolla? Y tercero, no por obviar los demás, pero el tercer foco importante es cómo y cuáles son los estándares de calidad o en qué nos debemos de fijar para que la primera infancia sea ese punto de desarrollo o ese principio de un mejor desarrollo. Entonces, bueno, antes de poderles presentar a las grandes ponentes que hoy tenemos un video de Habla que le pido al equipo de producción que nos lo comparta. Gracias. Atender la educación en la primera infancia es uno de los puntos más relevantes para un cambio sistémico en la educación. Según UNICEF y Save the Children, esta etapa de la vida es crucial para el desarrollo cerebral y la adquisición de habilidades cognitivas y socioemocionales para las etapas posteriores del desarrollo. Desde las aulas podemos implementar programas que incluyan autorregulación, empatía y resiliencia
para enseñar a regular emociones, construir identidad y colaborar con el entorno en armonía. Según el reporte El Estado de la Educación en México, elaborado por Habla, antes de la pandemia, la cobertura de los servicios de educación inicial equivalía únicamente al 8.64%. Pero es posible que actualmente esta cifra sea mucho menor. Además, 7 de cada 10 niñas y niños menores a 3 años que recibieron servicios de educación inicial acudieron a escuelas particulares, lo que hace de la educación inicial el único nivel educativo del CEN, atendido mayoritariamente por escuelas de sostenimiento privado. Pero no solo el acceso a la educación inicial es relevante. Por eso hoy hablamos de psicoeducación en la primera infancia, para tener un panorama más claro de cómo dotar a las y los más pequeños de herramientas que les permitan comprenderse a sí mismos y al mundo que los rodea. Es nuestro deber formar individuos más seguros y preparados para interactuar en una sociedad compleja y diversa. ¿Cómo lo hacemos? Hoy hablan Ana María Serrano, fundadora de Proyecto Day y Day Comunidad; Emiliana Rodríguez Morales, cofundadora y directora de académica de Made for Joy, Chair of Mexico de Global Dignity; Marcela Silveira, especialista en educación para América Latina y el Caribe, en la práctica global de educación del Banco Mundial; modera Alejandra Carmona, co-CEO de Grupo Educación. Hablemos y actuemos juntos para construir un futuro donde nuestras niñas y niños crezcan como individuos capaces de contribuir positivamente a su comunidad y crear un mejor futuro. Bienvenidas y bienvenidos. Pues bueno, ¿quiénes son Ana María? ¿Quién es Emiliana? ¿Quién es Marcela? Grandes mujeres, grandes profesionistas, por lo poco. Les cedo la palabra para que nos compartan eso justamente. ¿Quiénes son? Y la pregunta es, ¿por qué o qué las motivó a enfocarse en primera infancia? ¿Quién quiera empezar? Ok. Bueno, pues soy Ana Serrano. Llevo más de 3 décadas dedicándome a acompañar a familias que están acompañando a crecer a sus hijos desde el embarazo y durante los primeros años de vida de sus niños. La verdad es que este tema me enamoró desde el principio. O sea, tener la conciencia de todo lo que impacta cuando sucede algo positivo y cómo impacta cuando esto no sucede. Entonces, es de enorme trascendencia. Y también como el asombro de que no se conoce, o sea, culturalmente todavía no hay esa convicción de que primera infancia es tan importante. Entonces, el saber que realmente se puede, pues, incidir de una manera tan determinante en lo que es el presente y el futuro de los bebés, de los niños y de las niñas, a través de este cobijo a las familias y también como cuidado a lo que es el desarrollo, también cuidando el derecho en presente, o sea, el derecho a jugar el día de hoy, a ser feliz el día de hoy, no todo es futuro, pero todo lo importantísimo que sucede en primera infancia, eso es lo que me apasiona. Y también la convicción de que las brechas se acortan. O sea, el momento de incidir, como dice Ale, como palanca en primera infancia, hace que sea un cambio diferentísimo en la vida de las niñas y de los niños. Entonces, esa ansia de que estamos en un momento oportuno que hay que aprovechar, realmente pues me sigue teniendo apasionada. Gracias. Muy buenas tardes a todos, a todas. Mi nombre es Emiliana Rodríguez. Yo vengo de una trayectoria un poquito distinta porque mi formación es en física. Y a mí lo que realmente me interesaba cuando entré a estudiar física y ciencia en general era entender cómo funciona nuestra mente y las emociones. Esa ha sido mi pasión a lo largo de mi vida, entender cómo funciona el cerebro, cómo funciona la mente internamente. Y cuando intenté estudiar esto me di cuenta de algo importante. Si quieres estudiar un fenómeno, el que sea, lo primero que tienes que hacer es observarla. Y la única manera de observar a nuestra mente, pues es usando la mente misma. El problema es que nuestra mente está usualmente muy distraída, sesgada por nuestras propias preconcepciones, etc. No es una herramienta confiable, ¿verdad? Sin embargo, en Oriente, por miles de años, me enteré cuando estaba apenas empezando mi carrera, ha habido tradiciones que se han dedicado al entrenamiento mental, a cultivar una mente que pueda ser tan calma, tan clara, tan enfocada,
que sí puede ser una herramienta para entenderse y observarse a sí misma. Y así es como me interesé por las ciencias contemplativas. Entonces tengo una formación en ciencia, que luego profundicé en neurociencia, pero también una formación en filosofías de Oriente, en tradiciones contemplativas, que todo eso junto me llevó, pues finalmente también a proponer, investigar nuevos programas para educar el corazón y educar la mente también. Y es así que llegué a la educación socioemocional. Los últimos 15 años me he dedicado a desarrollar programas de educación socioemocional para todos los niveles educativos, basados en neurociencia, pero también que integran esta sabiduría de otras tradiciones contemplativas. Y a través del estudio de este tipo de programas, pues lo que he aprendido es que la etapa más importante para incidir en un sano desarrollo socioemocional es la primera infancia. Y es ahí que he decidido también trabajar en ese espacio y pues ahora más motivada por el chiquito que ya tengo y la chiquita que viene en camino. Gracias. Gracias, Marce. Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos. Soy Marcela Silveira, especialista en educación. Yo estudié similar a algunas de las que están aquí, ciencias de la educación. Esa fue mi formación en la carrera y luego me fui más por el lado de la política educativa, estudiando una maestría en análisis de políticas en educación que puedan incidir en que las niñas y los niños puedan aprender lo que se espera de ellos y puedan desarrollar su máximo potencial. Yo soy la especialista en educación en el Banco Mundial aquí en México y como parte de este rol de qué hace el Banco Mundial, qué hace inclusive en un foro como estos, pues el banco, además de verdaderamente ser un banco y tener instrumentos de financiamiento para los gobiernos federales, nacionales, somos un banco de conocimiento. En el banco tenemos un equipo global que en los últimos 5 años hemos duplicado la inversión en proyectos de primera infancia a nivel global. En el banco desde hace 20 años se han realizado varios reportes, evaluaciones, etcétera, para poder realmente conocer de los beneficios de invertir en la primera infancia. Pero en los últimos 5 años se ha duplicado esta inversión y ahorita, por darles una cifra de la importancia de este tema, inclusive dentro del Banco Mundial, es que a nivel global las inversiones en primera infancia representan el 11% de la cartera en educación. O sea, realmente tiene un lugar súper importante y por ello yo aquí en México, apoyando las políticas públicas en educación, estamos tratando desde hace 5 años, inclusive con algunas de las aquí presentes, de incidir en la política de primera infancia aquí en el país. Estoy yo 100% también convencida de la importancia de primera infancia. Hace unos años tenía a 3 hijas dentro del rango de primera infancia, de 0 a 6 años, entonces soy testigo realmente también de la importancia de estos primeros 6 años para su desarrollo. Gracias a las 3 por estar aquí otra vez. Y bueno, pues nos preparamos para poder hacer de este diálogo, que de eso va, algo como muy rico. Y vamos a empezar con algunos datos que nos compartió el video, pero un poco como para enmarcar de qué estamos hablando, ¿no? El sistema educativo nacional, más o menos los indicadores dicen que está integrado por 24.1 millones en la parte de educación básica. ¿Cuáles son esos niveles de educación básica? Pues educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, ¿no? Ahora, 6 de cada 10 niños, es lo que nos decía el video, menores de 3 años no reciben educación preescolar. Y yo, aprendiendo y metiéndome para entender más, hablando un poco de la política, veo que educación preescolar se hizo obligatoria en 2002 y la inicial en 2019. Entonces, la pregunta que hago aquí, con todo lo que nos compartieron del impacto y la transformación, es ¿por qué hemos dado por hecho o no atendido o no pelado, ignorado, ¿no?, a la primera infancia en el debate educativo y social? Entonces, y bueno, ¿qué es lo que sucede? Ya nos podrán comentar más quienes están expertos ahí en
en el cerebro durante esta etapa, hablando de lo que nos compartías, y pues reflexionar un poco si primera infancia es destino o no. Entonces, bueno, no sé, Marce. Sí, yo me centro en esta primera pregunta de por qué parece que hemos ignorado el tema de primera infancia en el país. Y yo creo que más que ignorado, porque cuando uno ignora es porque sabes que está ahí y decides no tomar una acción. Yo creo que más bien ha sido un tema de no conocimiento de realmente el impacto que tiene los primeros 6 años, inclusive los primeros 3 años, de los 0 a los 3, en etapas subsecuentes, en desarrollo, en bienestar emocional, en el desempeño académico y después en otros indicadores sociales de violencia, de salud, de ingreso económico. O sea, ahorita ya estamos convencidísimos, ya casi creo que ya ni se hacen evaluaciones de la importancia porque ya sabemos de los impactos que tiene a lo largo de la vida. Lo que sucede con las políticas públicas es que pues siempre van 5 pasitos atrás respondiendo a la academia o las investigaciones, lo que los científicos empiezan a probar de las neurociencias, del impacto que tiene, y lo vemos no nada más en el sector educativo, en muchos sectores que pues hay este rezago. Ahora, yo creo que en México se ha dado este gran paso de reconocer a la educación inicial desde la reforma del 2019 y subsecuentemente con la publicación de la Política Nacional de Educación Inicial que se publicó hace 3 años ya, en marzo del 2022. Nosotros en el Banco Mundial estuvimos dando seguimiento muy de cerca con la Secretaría de Educación, que es, digamos, mi contraparte con la que yo trabajo, y realmente esta política la celebramos mucho, inclusive a nivel interno, porque se define a la educación inicial como cualquier servicio que tenga el propósito del desarrollo integral de una niña o niño, sin importar el sector, si es público o privado, si está dirigido a los niños o a las madres, padres o cuidadores. Si el foco es que ese niño de 0 a 3 años pueda desarrollarse integralmente, se le va a llamar educación inicial. De hecho, empezamos a ver ya cómo permea, nos ha tomado 3 años, digo tomado porque también soy mexicana y vivo en este país, nos ha tomado 3 años permear este concepto de educación inicial a otros sectores. Y lo vemos ahora con, si han escuchado, el Sistema Nacional y Progresivo de Cuidados, se van a crear 12 centros de atención infantil en Ciudad Juárez, y me encanta porque el nombre ya no es guardería, estancia, centro de atención infantil, sino ahora es un centro de educación y cuidado infantil. Entonces empieza a permear ya en otros sectores, no nada más en el educativo, la importancia realmente de estos primeros 3 años. Y entonces yo creo que ya teniendo la ley, teniendo la política, ahora con el Sistema Nacional de Cuidados que está en construcción, yo creo que ya no va a estar ignorada. Hay que ir haciendo un esfuerzo para que pueda avanzarse tan rápido como realmente se necesita en México, pero bueno, yo creo que se ha dado un gran paso aquí en el país. Gracias, Marce. Y bueno, pues tú, Emiliana, o sea, ¿qué pasa? ¿Cuál es esa magia que sucede en el cerebro y que tanto te apasionó de este tema, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué conexiones neuronales se generan o no? ¿Qué pasa en el cerebrito también de quien ya tienes ahí? Claro, pues justamente coincido con lo que dice Marcela, que no se sabía mucho de ese desarrollo cerebral, ¿no? Y lo que pensábamos era que básicamente los niños y niñas en esos primeros 3 años, pues lo que había que hacer era mantenerlos vivos, básicamente, ¿no? Y por eso una guardería, ¿no? Que se dedicaba a eso. Pero conforme hemos ido explorando cómo funciona el cerebro y entendiéndolo, lo que hoy sabemos es que los niños y niñas nacen con un cerebro en plena etapa de maduración y que de hecho son unos primeros años cuando hacen más conexiones neuronales de lo que van a hacer después en su vida. En esos primeros años, niños y niñas hacen alrededor de 1 millón de conexiones neuronales por segundo.
en comparación con el cerebro de un adulto, por ejemplo, un adulto que está sano, que está aprendiendo, así como ustedes, ¿no? Hace alrededor de 10.000 conexiones neuronales por segundo, comparada con ese millón. La investigadora Alison Gopnik, que también se ha dedicado mucho a entender cómo funciona el cerebro de los bebés, por ejemplo, dice que el cerebro de un bebé es como si nosotros, por ejemplo, imagínense que se van a un viaje a París, que te vas además con tu pareja que acabas de conocer en ese momento que estás súper enamorada o enamorado, te tomas 3 cafés expresos así viendo el río, ¿no? Entonces, ¿cómo estás en ese momento? Estás en un estado de completa presencia y como exaltamiento, ¿verdad? Absorbiendo absolutamente todo. Así funciona el cerebro de los bebés, en todo momento. Entonces, esta idea que tenemos de que son esponjas, sí, efectivamente, pero su cerebro está en plena formación. También algo que hemos entendido al estudiarlos es que el cerebro va evolucionando en diferentes partes del cerebro y diferentes funcionalidades en diferentes etapas. En los primeros años, por ejemplo, lo que se forma es la arquitectura de las emociones. Entonces, todavía los niños y niñas no pueden hablar, pero en ese primer año, por ejemplo, empiezan a cachar cuáles son aquellos estímulos que les pueden generar miedo o que les pueden generar confianza, etc. También en esa formación cerebral, por ejemplo, sabemos que en esos primeros años les está formando toda esta arquitectura. Si los pequeñitos están expuestos a lo que llamamos estrés tóxico, esto es a situaciones, por ejemplo, donde se les deja llorar por mucho tiempo y no hay un adulto que les ayude a contenerse, esto afecta gravemente su desarrollo cerebral, ¿no? Este estrés tóxico daña partes del cerebro que están relacionadas con el aprendizaje, con muchas partes, con el lenguaje, incluso con problemas de salud a largo plazo. Entonces, también en esta etapa es importantísimo protegerles de ese estrés tóxico. Pero por otro lado, también sabemos que en esa etapa, un sano desarrollo en su cerebro depende de los vínculos y de las conexiones. Si hay conexiones amorosas, ¿no?, en casa, si están como estas interacciones constantes de ida y vuelta, eso estimula las áreas del cerebro que favorecen su desarrollo en muchísimas áreas de la vida. Entonces, estos son algunos de los datos que hoy tenemos de por qué es tan importante esta etapa y de que no pueden hablar todavía y no nos pueden decir, pero lo que está pasando en su cerebro es increíble. Pueden también, por ejemplo, hay experimentos que demuestran cómo pueden hacer cálculos de alguna manera probabilísticos mucho más avanzados de lo que luego podemos hacer como adultos, ¿no? Entonces, realmente es una etapa de experimentación, de descubrimiento impresionante y única, por eso tan importante. Gracias, Emiliana. Y Ana María, porque tú nos comentabas, y entonces en esta reflexión, desde la parte de la política y lo que nos acabas de compartir en cuanto a ver este desarrollo integral y con todo lo que nos está diciendo Emiliana, tú nos hablabas de cuál debe de ser el momento cero y un poco para ir abordando el tema de las cuidadoras y quienes cuidan. Las cuidadoras son a quienes les encomendamos a nuestros hijos o desde cuándo debemos de empezar a cuidarnos como cuidadores. Y me encanta la pregunta, y bueno, siento que también coincido plenamente con mis colegas. Consideramos como el momento será el embarazo, y eso es algo que se empieza a reconocer. Yo creo que antes era pues de cero, de que nacía en adelante, pero ahora ya es ese reconocimiento de que ese momento cero inicia en el embarazo, y de ahí la enorme importancia de que la mamá embarazada no nada más cuide salud, nutrición, o sea, todos los marcadores que le cobijan en un centro de salud, sino que realmente desde el embarazo tenga esa posibilidad de regulación emocional, de prevención de estrés tóxico, porque se sabe también mucho, gracias a la ciencia, igual por virtud y por carencia, ¿no?, que cuando una mamá embarazada sufre de estrés, suceden cosas muy, muy graves, como que hay un envejecimiento prematuro, se acortan los telómeros, hay un contagio emocional con el bebé por nacer, el bebé ya nace con una brecha, digamos, con una distancia. Entonces, la verdad es que es un momento donde yo me lleno de ambivalencias porque siento que hay mucha convicción. Yo creo que en los foros casi que todos tenemos los mismos argumentos, ¿no? Pero también
pues hay un enorme rezago. Al leer las estadísticas y transportarlas, digamos, a números absolutos, por ejemplo, hay 1 millón de niños y niñas entre 0 y 5 años que no están cuidados por nadie, que están solitos en su casa o bien cuidados por un hermanito chiquito. Calculen que es 1 millón de niños, o sea, llenamos 12 estadios Azteca con bebés solos, ¿no? Entonces esto a mí me da una sensación como de urgencia, o sea, nos tenemos que apurar porque justo son estos cerebros que nos platica Emiliana, que pues están en construcción y que requieren de un adulto que esté en interacción con ellos y con ellas. Entonces, la verdad es que sí hay esa sensación de que necesitamos todavía hacer muchas cosas para convertir esos porcentajes en números absolutos y saber que sí tenemos muchísimas cosas que hacer, ¿no? Yo creo que es un momento de optimismo, sí, porque realmente hay mucho más conciencia y más confluencia como en el gobierno, digamos, en todas estas políticas que de verdad pues es de celebrar, pero todavía la cultura de la población está muy rezagada. Tú le preguntas a una mamá, ¿por qué no lleva al niño al kinder? Como, ¿para qué? ¿No? O sea, ¿por qué lo he de llevar, ¿no? A un centro de atención infantil o a una guardería, que ahora que también felizmente ya se van a llamar centros de educación y de cuidado? En realidad es algo donde también necesitamos que permee la cultura de nuestra población esa conciencia de lo que está sucediendo y además esa dignificación del cuidador, ¿no? Porque realmente ahorita te pones a ver en el escalafón, ¿no? Son los peores pagados, la mentalidad de solo cambian pañales, ¿no? Entonces, pues esto es muy triste porque no es una edad en una etapa, digamos, en donde el agente educativo esté dignificado. Urge que se sientan dignas y que se sientan empoderadas. Y por otro lado también esta conciencia donde hay una enorme cantidad de niños en vulnerabilidad cuidados por sus familias. Entonces, sí o sí tenemos que considerar a la madre, al padre, a la abuela, porque son madres y abuelas, la verdad, mayoritariamente, como agentes educativos que necesitan tener esas habilidades y no con juicio de que está usted haciendo las cosas malas, sino de acompañamiento, ¿no? Que realmente sea una pues alianza como para poder cobijar a esta etapa que es tan urgente, porque bueno, realmente es algo que lo estamos viviendo día a día, o sea, un día que pasa es un día desperdiciado, ¿no? De esas conexiones. Entonces, pues sí hay una sensación pues de pasión y de urgencia al mismo tiempo, ¿no? Sí, sin duda. Y un día ya me supo mucho después de que cada segundo millones de conexiones. Entonces un día, bueno, no, ya pues perdido la mitad del cerebro, no, no es cierto, pero... Y aquí entrando y profundizando en este tema de las cuidadoras, ¿no? De esta formación de las cuidadoras, si tomamos en cuenta que el 96% de los niños que están en estas etapas, ¿no? Las cuidadoras, el 96% de los cuidadores son mujeres, ¿no? ¿Quién me cuida como mujer para yo poder cuidar y entonces poder cuidar, ¿no? Entonces las preguntas que tengo aquí 3 en este espacio de formación de las cuidadoras, diría, ¿qué tipos de formación se necesitan? Pero digo, sin duda sería increíble que todas como mamás, pues ya te embarazas y vas a la neurociencia, o sea, pero luego tienes también que trabajar, en fin, pero como que qué tipo, más allá de las que son profesionales, como muchas que nos están acompañando el día de hoy, ¿no? ¿Qué tipo de formación necesitaríamos, ¿no? O sea, ¿qué tipo de formación para tener esos cuidados? Y ¿cómo es que se valora ese rol? Digo, yo sé que tenemos retos de dignificación, lo acabas de decir, pero ¿qué prácticas hay en el mundo? ¿Qué políticas hay en el mundo a este respecto? ¿O qué iniciativas sí están funcionando hoy? Que nos puedan dar un poco de luz y ver más o menos por dónde desde el rol en el que tengamos, ¿no? No sé, quién quiera. Sí, eso es una pregunta súper importante, sobre todo ahora que tenemos estas estadísticas en el marco de empezar a crear este sistema nacional y progresivo de cuidados, en donde el foco, el principal es la persona cuidadora, ¿no? Cómo se les da, pues cómo se les apoya y se les hace también cumplir pues sus derechos a ser cuidado y también a
bueno, pues que se le cuide, ¿no? En esta función de cuidar de otra persona, que puede ser una niña, un niño pequeño, pero también puede ser una persona con discapacidad, un adulto mayor, etcétera. Ahorita estamos en el tema de primera infancia. En el banco apoyamos políticas en 4 áreas principales, en las políticas sobre cómo atraer los mejores perfiles para, a este rol de cuidador. Y aquí quisiera, ahorita estamos hablando, o bueno, empiezo a hablar de este rol de cuidador dentro de un centro de atención infantil, ¿no? O sea, alguien que es empleado y que tiene este rol en específico. Pero como bien dices, Ale, las cuidadoras pues también están fuera de este rol empleado en un centro, y muchas veces son la mamá o la abuela o algún familiar que se hace cargo de estas niñas y niños. Hablando de este rol de los centros, cómo atraer a los mejores perfiles, cómo prepararlos, cómo apoyarlos y cómo retenerlos. Es un reto, ¿no? En todos los países, no nada más lo vemos aquí en México, lo vemos en la región e inclusive en otras regiones del mundo. Y sobre todo empezamos a ver pues de la importancia de que estas personas también conozcan desde los fundamentos de la neurociencia. Eso ya los voy a dejar a las expertas hablar en específico de eso, pero tienen que ser personas que sepan la pedagogía de cómo enseñar habilidades de comunicación no verbal, verbal, cómo apoyar en la regulación, la exploración y regulación de las emociones y del desarrollo cognitivo, y también cómo apoyar en algunas funciones que también se van desarrollando desde los primeros años, como las funciones ejecutivas, que es un término técnico como para decir que desde que tienen un día de nacidos o inclusive desde el embarazo, empiezan a desarrollar algunas capacidades, por ejemplo, de memoria, empiezan a reconocer caras conocidas, sonidos, las voces de sus mamás, de su papá, familiares, canciones inclusive, ¿no? Que dicen, que recuerdan ciertas melodías. Entonces, todo eso se va desarrollando desde el embarazo. Es importante que estas personas tengan este conocimiento y que no solamente sean personas que se enfoquen en el bienestar físico y de salud de las niñas y los niños. En el banco, bueno, además de apoyar estas políticas para el tema de las personas cuidadoras, también ponemos un foco hacia cómo es la calidad del cuidado que estas personas prestan, y lo que tratamos de hacer es medir esta calidad de la interacción, ¿no? Y ahorita ya empezaba a mencionar Emiliana, por ejemplo, cuando hay esta reciprocidad, el niño hace un sonido, el adulto le contesta, lo voltea a ver, todo eso ya es parte de ir fortaleciendo este desarrollo integral. Es importante que esas personas sepan, a mí me gusta, y lo he utilizado en otros foros, mencionar que la primera infancia o los primeros 3 años en la etapa de educación inicial son como los cimientos de una casa, ¿no? Es lo primero que se construye, y de seguro hay cimientos, pero si la calidad de esos cimientos no son lo suficientemente fuertes, pues esa casa se empieza a construir y vamos a ver paredes agrietadas, cuarteadas, no se le puede construir un segundo piso porque en el primer shock que exista se va a caer esa casa o se va a caer una pared. Entonces, puede ser que ese niño sí fue atendido en los primeros 3 años, había un adulto atendiendo sus necesidades físicas, pero la calidad de esas interacciones, de esa reciprocidad, de este amor cariñoso, con cuidado, no existió. Entonces, aunque sí tiene cimientos, son débiles. Entonces, este niño, cuando a lo mejor ya entre a la primaria o esté en la secundaria, en media superior, y tenga alguna situación, un shock, llámese de lo que sea, familiar o social o de presión social, etcétera, si no tiene estas habilidades de decir, yo tuve en mi infancia vínculos fuertes afectivos con mi cuidador,
muchas veces no es la mamá o el papá por muchas razones, pero si no tiene estos vínculos construidos fuertes, ese niño es muy posible que no pueda solucionar o no pueda sobreponerse a esa situación, ¿no? Entonces, ese tipo de conocimientos que estas cuidadoras también necesitan y las madres también, ¿no? Es muy común todavía escuchar en diferentes niveles socioeconómicos de, ¿para qué o sea, el niño tiene un mes, o sea, déjalo ahí, no importa, mientras que no llore, no hay necesidad de hablarle, cantarle, leerle, o sea, ¿no? O inclusive hay algunas regiones del país en donde no les ponen un nombre a las niñas y los niños al nacer, se esperan hasta que cumplan un año, por la tasa de mortalidad que es alta en el primer año. Todo ese deficiencia de estos vínculos sí altera en el desarrollo. Entonces, bueno, es hacer esta conciencia no solamente a las personas que son empleadas, tienen este rol formal, pero también que esto permee en la sociedad, que las madres, los padres y toda la sociedad sepa de la importancia desde pues el primer día de nacido, ¿no? Que es en donde pues la gente ve ya al bebé y puede convivir con él. ¿Alguna otra perspectiva? Sí, yo puedo continuar. Yo creo que los agentes educativos tenemos sobre ellos una carga enorme y la verdad es que nadie puede dar lo que no tiene. O sea, muchos de ellos vienen desde mucha vulnerabilidad, de infancias lastimadas y se les exige que tengan unas relaciones afectuosas, mirar a los niños a los ojos. Entonces, la verdad aquí yo creo que con realismo necesitamos generar una capacitación que sea muy práctica, lúdica, vivencial y aterrizada, y donde sí o sí sepan sobre desarrollo infantil temprano, porque te encuentras con maestras bien intencionadas que les ponen ejercicios de niños grandes, o sea, la falta de conciencia del desarrollo infantil temprano creo que es muy grave y que realmente lleva a prácticas que son como muy poco pertinentes. Entonces, yo insistiría en una capacitación que sea muy práctica, muy pragmática y dándoles herramientas para estar en el día a día. Y herramientas de toda esta gama, herramientas socioemocionales de autocuidado, de autorregulación, están agotadas, tienen jornadas enormes, tienen una tasa de relación niño adulto, ¿no? Muy alta. Entonces, la verdad es que no es ni siquiera humano pedirlas. Yo acabo de escuchar a Raquel Bernal, que me encantó, que decía que, bueno, les pedimos demasiado porque en ellas está todo, el futuro. ¿Y qué les damos? Les tenemos que dar programas, la verdad, muy, muy acompañaditos, currículums ya hechos, muy bien hechos, pero muy acompañados. O sea, porque de aquí a que nos metamos en un programa de formación profunda en neurociencias, la verdad es que no nos alcanza, ¿no? Yo creo que sí necesitamos un acompañamiento mucho más realista y mucho más pragmático y con herramientas, con canciones, con herramientas, con estrategias para manejar la conducta, para que realmente puedan tener ellas como esa posibilidad de hacerlo, ¿no? Ahora tenemos el privilegio de participar en el programa Luciérnaga justo para subir el nivel de la calidad de las interacciones, acompañando a las agentes educativas, y es de verdad muy conmovedor ver cómo tienen ganas y cómo no pueden, ¿no? Entonces, hay que acompañar en eso, mira los ojos, ponte a la altura, reconoce el enojo, porque bueno, ni siquiera esto lo tienen en ellas. Entonces es un programa en paralelo de desarrollo humano, de sostén emocional y también un poco como de jerarquía, que realmente en los centros haya trabajo en equipo para poder realmente pues tener ese ambiente, esa ecología, digamos, socioemocional, ¿no? En los espacios. Diana, sí. Sí, yo nada más para complementar lo que se ha dicho, sí creo que un eje fundamental en toda esta educación es la educación socioemocional, porque efectivamente la manera en que finalmente nosotros enseñamos a otros es a través del ejemplo. Entonces, por ejemplo, el autoconocimiento, enseñamos lo que somos. Podemos decir cátedra acerca de las emociones, etcétera, pero si nosotros explotamos y no sabemos regularlas, pues entonces no sirve de nada. Entonces, autoconocimiento, autorregulación emocional, también poder lidiar con nuestro propio estrés. Sabemos que México es uno de los países con más alto estrés laboral en el mundo, y entre las carreras que llevan más estrés justo tienen que ver las profesiones de enseñanza y de cuidados. Entonces, ¿cómo lidiar con ese estrés con herramientas prácticas justamente? Es esencial para la educación
para las cuidadoras y cuidadores de la primera infancia. También trabajar la empatía. La empatía es algo que traemos de manera natural, pero siempre y cuando se hace a las personas que nos caen bien o que consideramos que son de nuestro círculo. Pero es difícil sentir empatía por alguien que es muy diferente a nosotros o alguien que nos está creando conflicto o incluso hacia un chiquito o una chiquita que no entendemos. Entonces la empatía también es algo que podemos desarrollar y cultivar como adultos y que va a ser clave para que estas interacciones no sean solamente como algo teórico que nos dicen que tenemos que hacer, sino que podamos realmente tener estas conexiones con los niños y niñas. También la parte de autonomía. Por ejemplo, algo importantísimo de cultivar tanto en nosotros como en los pequeñitos es este sentido de autoeficacia, de que tenemos las capacidades para crecer y para lograr nuestras metas. Porque en esta primera infancia también se forma este diálogo interno, que nos puede decir en la primaria, secundaria, prepa, no puedes, o no eres suficiente, o para qué lo intentas, ¿verdad? Estos diálogos se forman desde que somos chiquititos. Entonces, poder trabajar con que el diálogo que se vaya formando en niña sea uno de si puedo, si lo intento, ¿no? Y eso se trabaja con educación socioemocional y, por supuesto, las habilidades también de colaboración, de escucha. Todo esto se trabaja desde la primera infancia, pero a través del modelado. Y lo maravilloso de este programa o programas que hay de educación socioemocional es que son programas que cuando nosotros como adultos los empezamos a tomar, mejoran también nuestras relaciones y nuestra vida en todas las dimensiones. Mejoran las relaciones de pareja, te sientes con menos estrés, ¿no? Mejora tu desempeño profesional. Entonces es algo que yo creo que podemos darles a los cuidadores y cuidadoras como un regalo, porque es la base realmente del bienestar. Y por supuesto para papás y mamás, ¿no? Y algo que sí es un reto es que la educación socioemocional de alguna manera como que suena fácil, pero son habilidades que hay que desarrollar. Igual que como invertimos tiempo en aprender a sumar, y eso toma tiempo y práctica, lo mismo la educación socioemocional. Entonces creo que si bien es importantísimo tener estos programas muy dirigidos, muy prácticos, muy lúdicos, experienciales, hay que saber que es algo que no vamos a soltar, que es algo que se lleva para toda la vida, ¿no? Entonces cuando tú, desde que estás embarazada, etcétera, saber que pues no es como que voy a un curso de fin de semana de autoconocimiento y ya. El autoconocimiento nunca se termina, ¿no? Entonces, poder también cambiar esa mentalidad a que esas son habilidades y a que la educación es realmente algo de siempre, que siempre tenemos que ir manteniendo. Hijo, muchas gracias. Y bueno, hay un refrán que dice, que se requiere un pueblo entero para educar a un niño, y con esto que nos acabas de decir, queremos tener espacio para abrir la conversación, aprovechando que estamos, que somos quienes estamos hoy aquí, y poder abrirles el foro, pero la última pregunta, y quien la quiera contestar, ¿qué alianzas justamente hacen falta, e independientemente que esté en la parte de la política, y perdón, pero más en México, que tenemos, nuestra Constitución es muy bonita, todo lo que está ahí puesto es increíble, pero bueno, ya la realidad es otra, ¿no? Pero, o sea, ¿qué alianzas hacen falta? ¿Qué alianzas específicas hacen falta entre familias, entre el gobierno, sí, la sociedad civil y, pues, no sé, las universidades que hoy aquí nos abren las puertas? O sea, ¿qué alianzas harían falta para poder, pues, abordar medianamente pues estos temas, ¿no? Que nos han puesto, o sea, la mamá que tiene que tener conciencia, pero además se va la abuelita que entonces cuida al nieto de lo que la mamá trabaja? Esa fue mi historia. No sé, o sea, ¿cuáles serían esas alianzas que harían falta y que pudiesen ser posibles inmediatamente? Bueno, de entrada sí, se necesitan de estas alianzas y luego dependiendo del objetivo de lo que se quiera lograr, pues sí, hay que ver si es gobierno con sector privado o es gobierno con familia, ¿no? Hay que ver. Para nosotros vemos que hay 4 retos de los cuales estas alianzas serían de mucha ayuda. Nosotros vemos que hay un reto del marco legal institucional en donde entra primera infancia, en donde entra educación inicial, en donde entra este Sistema Nacional de Cuidados,
porque los servicios enfocados a estos niños de 0 a 3 años fue creciendo de manera orgánica, ¿no? Esto empezó en los 70s, sí, como una prestación para los derechohabientes, ¿no? Como se les llaman a los que están en el IMSS, y ahí se creaban las primeras guarderías enfocadas pues en recibir a las niñas y los niños de las madres trabajadoras, ¿no? Y fue de manera orgánica como pues eso fue creciendo, y luego ya se empezaron, en el sector educativo se empezó a crecer hacia otros tipos de modalidades, ¿no? Como servicios comunitarios o visitas a hogares, etc. Entonces, esto hace que el marco institucional ahorita sea así como el queso asadero, el queso Oaxaca, el quesillo, ¿no? Está todo enredado. Ahí se necesitan alianzas súper fuertes entre, ahí se diría los tres, gobierno, sociedad y sector privado. El sector privado también es uno de los stakeholders, de los interesados principales, porque en sus empresas trabajan padres y madres de familia que tienen a sus cuidados niños y niñas de 0 a 3 años o de 0 a 6 años. Entonces, hay que ayudar a desenredar este marco institucional para que realmente se le pueda dar el rol, las responsabilidades a cada uno de los sectores. También está el objetivo del financiamiento. Y ahí la alianza, otra vez, con el sector privado, las empresas, es fundamental. Sí, el gobierno, como parte de los programas y de los servicios públicos, pues ellos prestan de estos diferentes servicios, ya sean centros o visitas a hogares o algunos servicios comunitarios, pero sí es importante, o sea, y no vamos a poder crecer esta cobertura sin el apoyo del sector privado, ¿no? Esto sí es algo que tiene que ir de la mano e ir creciendo. Y ya se empiezan a escuchar ciertas iniciativas en donde no nada más es que haya proveedores privados de estos centros de educación y cuidado infantil, sino que la empresa tenga políticas de apoyo a la primera infancia para sus empleados y que pueda generar que existan estos servicios o acercar la información de la importancia de estos primeros años, ¿no? Y un tercer, bueno, y está muy vinculado el tema de cobertura, ¿no? Ahí sí hay una alianza entre gobierno y sociedad civil, tanto ONGs, la sociedad civil en general, o sea, de poder levantar la mano y decir, estas son las necesidades de las familias, ¿no? Las necesidades de mi familia es esto, y necesitamos un servicio que se adecue a nuestra necesidad. Digo, estoy hablando así de manera singular, pero nosotros pensábamos desde el banco que, por ejemplo, cuando se cambió el esquema de financiamiento de las estancias infantiles, iba a salir todas las madres a decir, oye, no nos quites el recurso, o sea, que va directo a la estancia porque ya mi hijo no va a tener ese servicio. Y no, o sea, pasó o sea, en la ignorancia, ¿no? Ignorar esto, muy vinculado el programa de escuelas de tiempo completo, que también fungía como una especie de un servicio de educación y cuidado para niñas y niños en la educación básica, desaparece, y también la sociedad civil, no hubo un reclamo como sociedad de decir, lo necesitamos. Entonces, ahí el tema de cobertura, necesitamos que sea la sociedad civil organizada y la no organizada en general, en que hay que levantar la voz. Y el tema de calidad, ahí sí es tripartita, ¿no? Esta alianza más de la sociedad civil organizada y no organizada y de las empresas, porque ellos son los principales beneficiados de que el servicio que exista sea de calidad. Porque se sabe que un servicio de mala calidad perjudica el desarrollo. O sea, no nada más no lo deja, lo dejó tablas al niño. No, sí puede perjudicar el desarrollo. Entonces sí es muy importante que lo que exista se le meta todo el esfuerzo para mejorar la calidad, y lo nuevo que va a existir en el país pues sea ya con un nivel mínimo de calidad. Entonces, dependiendo del objetivo, diferentes alianzas, pero sí realmente son importantes. ¿Alguien más complementa? Bueno, no podía estar más de acuerdo con Marcela.
Y yo añadiría como un detalle, como considerar a las familias no como beneficiarias, sino como aliadas para poder indagar qué necesitan, ¿no? Y poder tener mucho más realismo para llegar a ellas, como con más imaginación para llegar a los más vulnerables, porque necesitamos creatividad, ¿no? Mensajes de WhatsApp, o sea, no todos ellos pueden acudir a ciertos lugares, etcétera. Entonces, sí pensar en estas instancias como pues las familias realmente son aliadas, ¿no? Deberían de ser aliadas, tendríamos que hacer todo para que lo sean. La academia nos da evidencia científica, ¿no? Y también el gobierno, de alguna manera, y las empresas privadas tendríamos que tener más apertura para que sean quienes repunten todo esto, quienes puedan escalar, ¿no? Entonces, pues sí es ideal esta colaboración. Yo pondría el foco también en un detalle que a lo mejor le suena como extraño, pero los centros de salud comunitarios. Realmente es un lugar a donde accede la población con mucha confianza, ¿no? Y ahí hay servicios en donde pueden tener escuela para padres, acompañamientos. Hubo una experiencia preciosa que tristemente también desapareció con el IMSS Prospera del 17 al 19, en donde las familias acudían a recibir escuela para padres a cambio de lo que les daba, ¿no? Pero fue muy exitoso, muy valorado, los niños mostraron desarrollo, fue algo probado, entonces es ir recuperar esas como experiencias positivas y no soltarlas. Y ver Latinoamérica, la verdad es que es impresionante lo que ha hecho Chile, lo que ha hecho Uruguay, lo que ha hecho Colombia. La verdad es que sí tendríamos que pues un poco mirar eso y vernos como análogos. La verdad es que sí se pueden. Entonces, son alianzas que nos urge tener entre el sector salud, el sector educativo y los distintos como niveles, ¿no? Así familias, las organizaciones de la sociedad civil también, que haya credibilidad hacia nosotros, ¿no? De que realmente podemos aportar por el contacto directo con la población, ¿no? Entonces, creo que es esa voluntad, pues, de trabajar en equipo lo que nos surge mucho. Nada más, perdón, o sea, el éxito de esto que ha sucedido en otros países, ¿crees que obedezca principalmente a esas alianzas, a esa colaboración? Porque lo que desprendo que nos dijiste cuando empezaste con la historia de las guarderías y demás, creo que el foco estaba en atender a la mamá que trabaja. Entonces, me tienen que facilitar a mí, mamá que trabajo, y que me cuiden al niño, pero no ha estado el foco en el foco en la personita receptora del cuidado y lo que estoy impactando. Entonces, digo, nada más para entender si sí fueron esas alianzas algo fundamental. Tendré yo que conocer un poquito más de los orígenes, pero como lo veo, es mucha voluntad política y un diseño muy integral del programa, en donde desde el principio se espera la interacción entre el sector educativo y el sector salud. Se hace un expediente por niño desde el embarazo. O sea, aquí se me hace agua en la boca con eso, porque aquí es llevado por miles de gentes. Entonces, si el niño es una unidad, digamos, junto con su familia de atención, es mucho más posible que haya éxito en esto, ¿no? Entonces, creo que son experiencias exitosas y copiables. La verdad es que son muy cercanos a nosotros, ¿no? Estos países, y realmente pues inspira. Perdón, Emiliana. No, nada más quería agregar justamente ese foco y estaba pensando en el vínculo entre salud y educación, porque tal cual, ¿no? Estás embarazada o te enfermas y te dicen muchísimo, los doctores, por ejemplo, bajan el estrés, pero nadie te dice cómo, ¿no? Entonces ese vínculo sí sería maravilloso. Y también quisiera agregar el que para mí también esto implica un cambio de cultura. Realmente existen todavía muchísimos mitos sobre la primera infancia, sobre cómo hay que tratar a los bebés, etcétera. Y para eso también necesitamos vinculación, por ejemplo, con pues empresas que se dedican a hacer divulgación masiva, ¿no? Y poder llevar este mensaje de manera masiva a todas las personas y que empecemos a crear otro tipo de cultura, incluso divulgar algunas estrategias prácticas que estén basadas en evidencia, en ciencia, pero que son fáciles de hacer accesibles a través de medios de comunicación y de tecnología, que ahorita estamos en una era con un crecimiento tecnológico impresionante, con herramientas de inteligencia artificial, con herramientas de realidad virtual, de muchísimas cosas que podrían también ayudar a democratizar este conocimiento y este desarrollo de habilidades. Pues muchas gracias a las tres, y yo me gustaría ahora abrir el foro
a preguntas, comentarios, reflexiones voluntarias de la comunicación que tengan empresas masivas de comunicación. No, pero abrir el foro para escuchar lo que ustedes, las dudas que tengan. ¿Alguien? Es muy bien. Si quiere. Gracias, pues ya me puse de pie. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carla Huerta. Tengo una hija de 3 años, ahorita voy a salir corriendo a recogerla, por cierto. Pero justo quería comentar, y este es más un comentario para conocer su opinión al respecto. Creo que esta es una de las situaciones que se vuelven públicas y privadas, porque en efecto creo que también es un cambio cultural. Pero hoy lo que afecta mucho en mi generación, que yo tengo 35 años, por ejemplo, es como este asunto de ser mamá o ser papá es casi lo peor que pudiste haberse decidido, ¿no? O sea, tu libertad está en irte de viaje, en explorar con tu pareja, en evaluar si te casas, si no te casas y como por qué tienes un hijo, ¿no? Entonces, yo lo vivo mucho y lo he comentado, por ejemplo, con Paola, ¿no? Cuando salimos a comer, nosotros vivimos en Ciudad de México, hay más espacios para las mascotas que hay espacios para las infancias, ¿no? Entonces, es un cambio cultural que también implica el que nosotros revisemos como por qué estamos, lo voy a poner entre comillas, como denigrando o minimizando a la infancia, como que hay que hacer una revalorización de esa infancia y de los espacios que necesitan y del acompañamiento de la sociedad en general para, pues, obviamente mejorar esa calidad de vida que tienen, ¿no? Porque como yo lo internalizo es, todos al final tenemos como este niño dolido de alguna manera, ¿no? Todos experimentamos un trauma infantil, pero ¿qué pasaría si en comunidad y en sociedad, pues, nos enfocamos en transformar las vivencias de las infancias? Y hoy parece que es al revés, ¿no? O sea, te subes a un elevador y al niño no lo saludan, o no lo dejan pasar, o no es la prioridad. Entonces sí creo que hoy definitivamente y completamente de acuerdo con el tema de la educación socioemocional, pero también en otras vías, en otros espacios dentro de la misma sociedad que hoy no se están tomando en cuenta, ¿no? No sé qué opinan al respecto. Gracias. Fíjate que yo creo que ahora la mamá contemporánea tiene una carga enorme porque tiene que hacer todo perfecto, ¿no? Estar al último momento de la información. Entonces, y luego ves el mundo como estás y dice, no, gracias, ¿no? Y la verdad es que si nos ha escapado también el poder conservar, así como el derecho del niño al juego y una infancia feliz, es el derecho a una maternidad plena, ¿no? Y tiene muchísimas bondades. Entonces, es esa cultura también la que tenemos que difundir, ¿no? En estas generaciones, como para que realmente primero no aspiren a la perfección, porque eso es un crimen, ¿no? Y que realmente está destinado al fracaso porque no existe. Y por otro lado es deshumanizante con su maternidad y con la relación con su hijo, con su hija. Entonces es humanizar a la maternidad, realmente darle la oportunidad de gozo, de recuperar tu infancia, ¿no? Y poder realmente fluir con ella. Pero para eso también nos surge cultura, ¿no? Poder tener como mensajes también en medios, a poder realmente que las influencias se vayan por ahí, ¿no? Que realmente puedan tener esa como pues esa chispa de lo que es sí disfruta el día a día con tu niño en un momento presente sin irte a las preocupaciones del presente y del pasado, ¿no? Y muy bien, tú que eres mamá, mira aquí los ejemplos y muchas y levantan la mano, todas somos mamás y entendemos el reto, pero es lo máximo, no, tú bien, o sea, una porra para ti, o sea, muy bien. Perdón, pero importante reconocer el esfuerzo entre pares y entre mujeres y sororidades de ese aspecto. Creo que las redes de apoyo es lo que están diciendo, más allá de si gobierno o institución, o sea, creo que yo no podría hacer lo que hago ni nada de todo lo que hago, ¿no? Y si no tienes esas mamás de otros compañeros que te apoyan, que de ahí hacen la ronda, que ahí van, ¿no? Entonces, bueno, mi punto era nada más decirte que muy bien, no te desanimes. Vale la pena. O sea, nada más en lo que llega el micrófono, yo agregaría la importancia también de la pareja. También eso es otro apoyo increíble, ¿no? Y que sí está cambiando y que podemos impulsar ese cambio de la paternidad. La maravilla de lo que es, porque yo tengo la suerte de que mi esposo está tomando un año sabático para cuidar a nuestro hijo y eso me ha permitido a mí poder desarrollarme profesionalmente, ¿no? Entonces, pues ese tipo de apoyos también tiene que ver con un cambio de cultura y que hay que buscar los espacios, no sé cuáles son, pero también para dignificar el papel del padre y tener ese apoyo mucho más igualitario. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Patricia.
Muchas felicidades a las 4, que este tema es importantísimo. Y me gustaría escuchar su opinión de algo que a mí en lo personal me preocupa mucho. En el caso de la educación y las intervenciones con la primera infancia. Es milenaria la forma de intervenir con violencia en los niños. Les pega, les gritamos, les jalamos y lo tenemos tan normalizado, ¿no? Que pareciera ser que no hay otra manera de educar, ¿no? Cuando las mamás, los papás, las abuelas entran en este estrés, usan esas formas de intervención que a mí me parece que están instaladas culturalmente. Yo quisiera escuchar su opinión, si hay algunas estrategias, prácticas, programas que hayan podido lograr esta conciencia y este cambio cultural en los adultos que educan. Me gustaría por ahí su comentario. Gracias, Pati. Importantísima tu pregunta, está instaladísimo la cantidad de hogares que castigan con violencia y es impresionante porque no hay mala intención, eso es medio paradójico. Tú le preguntas a un papá por qué lo haces y es para que sea un hombre de bien. ¿Quién no desea eso? O sea, la verdad es que quién no lo desea. Sin embargo, si en paralelo les das un como sí, porque este bandazo parece que solo quiérelos, ¿no? Y ya van a crecer felices. No, también necesitan estructura, rutinas, límites, y sí hay manera de dar como una guía de decir, bueno, ¿sabes qué? Eso te funciona, pero esto te va a funcionar mejor, pruébalo. Y un poco en ensayo y error. En la fundación hemos tenido unos testimonios, la verdad, impresionantes de mamás y papás que dicen, es que ya entendí que con los golpes no aprenda. Entonces, sí te das cuenta que es algo factible. O sea, no sucede a la primera porque, como tú dices, está en el ADN, está hasta los huesos y por generaciones, pero es algo, la chancla, es algo que sí se puede, porque tampoco es dejarlo sin parlamento. No es, no, pues no hagan nada, entonces se quedan paralizados y los niños hacen lo que quieren y vemos otro tipo de consecuencias. Entonces es sí límites, con mucho afecto, ayudando a la corregulación, o sea, primero entendiendo con empatía, con todo lo que nos comparte Emiliana, pero después de el momento de empatía, entonces sí el límite y la consecuencia, ¿no? Y la rutina y los límites, porque finalmente son como barandales en una carretera peligrosa que no permiten que el niño se desboquen. Entonces, esta visualización a los papás les hace como mucho sentido y el futurear qué tipo de adolescente quieres, eso les entra parálisis cuando dicen, sí, la verdad es que sí quiero invertir en una adolescencia diferente y no que no sea como con golpes, ¿no? Pero bien relevante. Sí, nada más complementando, pues un programa que me parece fantástico es el de disciplina positiva de Jane Nelson, ¿no? Que es justamente buscar un tipo de disciplina que parte de la dignidad humana, del reconocimiento desde que ese pequeño, pequeña, tiene un valor inherente, tiene derecho a ser escuchada, a expresar sus opiniones, y yo también, ¿no? Entonces, ¿cómo logramos interactuar desde esa dignidad y desde ese respeto mucho? Y efectivamente creo que también una de las claves de éxito de ese tipo de programas es la parte experiencial, ¿no? Nosotros nos podemos leer los libros, pero es muy diferente cuando tienes la oportunidad, por ejemplo, de vivirlo. Y en estas prácticas, en estos talleres, por ejemplo, se invita a que un papá se suba a una silla, ¿no? Y otro papá se queda abajo para que experimentes también desde la visión del niño o la niña. Y ese tipo de experiencias son las que nos ayudan a transformar, ¿no? Entonces creo que ese tipo de programas combinados con un trabajo personal, socioemocional, realmente son poderosos y pueden cambiar no solamente mentalidades, sino prácticas que están muy metidas en la cultura. Súper breve también. Yo creo que también parte de esto de no conocen algo más, eso es lo que conocen, ¿no? Y agarran de los instrumentos o de lo que la reacción. En el momento en que se les pueda también compartir de las estrategias, esos otros instrumentos de la disciplina positiva, estoy segura que ya su caja de herramientas se expande y aunque todavía puede estar, pero se expande y ya pueden utilizar otras herramientas cuando tienen ciertos tipos de situaciones. Y la parte de la política pública también aquí es súper importante porque de cómo poder hacer esta relación de
por ejemplo, los centros de atención infantil, sí, el niño va a recibir, bueno, el servicio, ¿no? Pero es importante que ese centro también trabaje con las madres y los padres de familia para poder propiciar prácticas de crianza positivas en casa, porque, bueno, el niño está a lo mejor 6, 8 horas en el centro, pero el resto del tiempo está en casa y tiene otros hermanos, ¿no? Entonces sí es muy importante hacer esta alianza también con padres de familia desde la educación inicial, en preescolar, en la primaria. Yo creo que son herramientas que todos los padres y madres siempre estamos pues abiertos a conocer otras maneras de ayudar a nuestros hijos o hijas. Hola, felicidades a las 4. Yo agregaría también a eso, Cipina tuvo una buena iniciativa, no sé, hará como unos 7 años, muy, muy buena, en donde justamente hablando de violencia familiar, varios de los padres y las madres de familia decían, a mí me pegaron y no pasó nada y soy mujer, hombre de bien. Hicieron un ejercicio, yo estaba presente, en donde les pedían como algo de carácter más vivencial, cerrar los ojos y pensar, o sea, imaginar o sentir algún momento en el que hubieran sido violentados de niños o de niñas. Y dejaron espacio como unos 3, 4 minutos y de verdad varias gentes en el auditorio lloraban. Entonces de ahí sacaron una campaña que se llamaba Si aún duele, ¿por qué lo repites? Y fue muy, muy, muy buena, ¿no? Otra cosa que yo agregaría es que además de nuestros hijos e hijas, son sujetos de derechos. Y eso es muy importante de saberlo. Ellos y ellos tienen derecho a vivir una vida sin violencia y debemos conocer sus derechos, que por cierto no están condicionados a sus obligaciones como muchas veces se cree. No, los derechos son sus derechos, independientemente de que no coma, que le pegó al hermanito, que no guardó el juguete, no tiene derecho a vivir sin violencia. Hola a todas. Bueno, yo soy estudiante de pedagogía de segundo semestre y el semestre anterior en nuestra investigación elegí el tema de el impacto de la exposición temprana a pantallas en primera infancia. Y pues la verdad es que no encontré tampoco demasiada información, pero sobre todo para Emiliana, que es pues en la neurociencia, me interesa saber la opinión también de todas sobre qué impacto tiene todo esto que pues ahora es muy actual, ¿no? Y justo, no sé, de repente estoy en el súper y veo a novitos, pues en el carrito, bebés viendo videos y que están pues totalmente, pues bien, o sea, sin poder poner atención a ninguna otra cosa y así. Y pues a mí justo me interesa mucho esto porque, pues como lo mencionaron previamente, también es cómo podemos apoyarnos de estas tecnologías, pero también cuidando que en la primera infancia no se expongan porque pues justo tiene un impacto cerebral y cognitivo que pues como lo estamos mencionando, va a tener en el desarrollo integral un impacto muy fuerte. Entonces, también saber, o sea, su opinión, si conocen algo, porque pues, es muy, muy actual. Y pues nada, eso. Sí, importantísimo. Pues de hecho la Organización Mundial de la Salud recomienda no pantallas antes de los 3 años, ¿no? Esa es la recomendación y es justamente porque las pantallas tienen este efecto adictivo también. Y hoy sabemos los programas han evolucionado, no es lo mismo lo que veía, por ejemplo, yo en la tele, lo que están viendo ahora los niños y niñas en la televisión, donde los cambios son mucho más rápidos y básicamente lo que los niños y niñas están buscando o lo que los engancha es el sonido, el movimiento y la luz, ¿no? Y las pantallas tienen absolutamente todo eso, entonces claro que son una nana maravillosa, en el sentido de que los hipnotizan completamente. Pero lo que sucede es que al pasar mucho tiempo expuestos también a las pantallas, pues entonces dejamos de hacer un montón de cosas, ¿verdad? Y tenemos, por ejemplo, ya nos están exponiendo al movimiento, a las interacciones, que son lo que sabemos que desarrollan positivamente su cerebro.
Por ejemplo, ellos empiezan a reconocer caras y es a través de las caras, ¿verdad? Y los rostros y esas interacciones de verse en los ojos que se aprende y que se empieza a desarrollar el cerebro adecuadamente, pero con las pantallas ellos no distinguen eso. Entonces, eso es muy importante saberlo. Sin embargo, también, yo siendo mamá, sé que también a veces es muy difícil, ¿no? Porque ¿qué haces si no? Entonces, por ejemplo, el uso de pantallas como tipo televisión, controlado, donde tú como papá o mamá sabes lo que está viendo tu hijo o hija, eso no se ha visto que tenga en sí mismo un detrimento en su desarrollo cognitivo ni emocional, siempre y cuando sea un tiempo limitado y que estés tú cuidando que los programas sean adecuados para su edad. Y eso es, por ejemplo, con pantallas como la televisión, que son pasivas, ¿no? Que están viendo un programa ahí. La cosa se pone ya muy difícil si tú le prestas el iPad, por ejemplo, porque ese es otro tipo de interacción. Cuando ya ellos tienen el iPad o el celular, donde ellos pueden, en el momento en que se aburren, cambiarle y elegir, eso sabemos que genera dopamina en el cerebro, que es algo que te hace sentir gratificación, que te hace sentir bien y entonces quieres más de eso y se vuelve una conducta adictiva. Entonces ahí empieza a haber muchos problemas. Ya realmente el uso de iPad y de teléfono celular se ha visto, las recomendaciones es que no se les debería de permitir hasta la edad de 16 años, no antes de los 16 años. Sabemos, por ejemplo, que generaciones, justamente hay un libro muy interesante de Jonathan Haidt que se llama La generación ansiosa, donde habla de cómo en el 2010, cuando tuvimos este acceso a los teléfonos celulares inteligentes, pues los niños y los adolescentes se vieron expuestos a esto sin que los papás supiéramos cómo regular su uso. Y entonces lo que ha sucedido es que ha habido un deterioro a nivel mundial de la salud mental, ¿no? Porque es un momento en que tu cerebro se está formando. Entonces, realmente el uso de celulares y iPads sí debería estar limitado al menos hasta los 16 años. Y todo lo demás, antes, con mucho acompañamiento, ¿no? Y con mucho control del tiempo que pasan conectados, del contenido al que están expuestos, porque hay contenido muy positivo también, ¿no? Pero siempre y cuando esté muy, muy cuidado y muy controlado su exposición. Sí, súper de acuerdo. Y también empatizar con esa creencia de los papás de lo voy a hacer más inteligente, ¿no? O sea, le voy a dar, por lo menos, gasto y le regalo un iPad porque va a ser por lo menos más inteligente porque tiene el chip de la tecnología. Y no, o sea, realmente aquí es compartir toda esta información. De veras, no, los niños no aprenden, dejan de hacer muchas cosas, se cancela un ojo por exceso por la cercanía con la pantalla. O sea, sucede en cascada una serie de cuestiones que no son adecuadas. Y yo iría mucho en esa línea, o sea, ir con ellos de la mano para generar criterios y que no sean de su propiedad. Y a mí me duele el corazón cuando veo que una familia se esfuerza por regalarle al niño de 2 años el iPad de cumpleaños. O sea, ¿cómo? Porque les estamos dando la propiedad. Y al darle la propiedad, pues es un juguete que tú no me regulas. O sea, es un antecedente que realmente muy adverso. Entonces necesitamos de veras hacer una cultura muy, una campaña como muy intencionada de información del el peligro de las pantallas. Porque la realidad es que en el fondo pues, las usas tú todo el día, entonces pues dices, ahí sí que peligro, pero no le haces caso, ¿no? Porque la verdad es que el primer adicto a veces es el adulto y eso también modela mucho como la conducta con los niños. Entonces sí necesitamos mucha determinación para proteger no nada más el cerebro, sino el alma de los niños, al no darles la herramienta como de su propiedad. Hola, soy Paulina. Gracias por tanto aprendizaje. Mis espacios abiertos para quien quiera ir a difundir masivamente, de todo corazón lo digo. Hay muchísimas preguntas que me quedo porque además son un cúmulo de conocimiento diversificado, pero en temas socioemocionales y en el primer lugar de bullying que tenemos y esta visión para mí ignorante de decir que el niño es egoísta, ¿cómo generamos desde la primera infancia esta empatía con el otro y si es viable? Porque, digo, soy madre de 4 hijos además y lo puedo decir
como, diría experta en la materia, pero las oigo a ustedes y ya, no soy nada experta, pero por lo menos que me dedico a ello más que veo a mis hijos, digo, en este círculo entre el violentador y el violentado, ¿en dónde están todos los demás? Los sujetos pasivos, el niño valiente que sale a levantar al otro y que a ese no se le premia, pero a los otros se les castiga. ¿Dónde damos este salto en la educación socio-psicoemocional en la primera infancia para que entiendan que somos seres humanos interdependientes? Y para mí, por lo menos en la educación de mis hijos, que la prioridad esencial es 1, empatía, 2, disciplina. Pero ¿dónde lo estamos dejando? No lo veo en los programas. Gracias. Gracias. De hecho, hay una investigación interesante del doctor Rick Wisborg, que él dirige de la parte de psicología educativa en la Universidad de Harvard, donde se preguntaba justamente eso. Y en esa investigación, Pablo, de las primeras cosas es que cuando empezaron a leer e identificar cuáles son los valores de las escuelas, no estaba el cuidado, la compasión, la empatía en ellos. Es el éxito, ¿verdad? O en todo caso la felicidad en algunos, pero nada que tiene que ver con el cuidado y con la empatía. Y lo mismo pasaba también en las casas, ¿no? ¿Qué es lo que premiaban los papás? Y era, pues, que te vaya bien en la escuela, que tengas buenas notas, que esta idea de lo que significa tener éxito, que está desligada del conocimiento más profundo de lo que es realmente el bienestar, que está profundamente relacionado con nuestros vínculos con otras personas. Entonces, algo que creo que vale la pena cuestionarnos y empezar a ver los que trabajamos con escuelas, etcétera, es que tiene que haber un mensaje explícito de que la empatía, la bondad, la compasión importan. Y es, de hecho, lo que más importa. Entonces, empezar desde ahí, porque esa es nuestra visión. Entonces, una vez que tienes tu estrella polar, pues ya puedes empezar a ver maneras de desarrollarlo. También hay que saber cómo se desarrollan, por ejemplo, estas habilidades. Justamente participé en una investigación del desarrollo de la compasión en una universidad en Quito, en una escuela en Quito, donde tenían la compasión como uno de sus valores y decían, pues está como nuestros valores, pero realmente pues no estamos haciendo nada consciente o basado en evidencia de que nuestros niños y niñas están desarrollando la compasión. Y ahí, por ejemplo, habían descubrimientos importantes y muy prácticos. Para ser una persona compasiva, primero tienes que darte cuenta que el otro sufre, ¿no? Y esto también depende del nivel de desarrollo que tengas. Para un niño, pues va a ser ver las lágrimas, pero luego también hay que hacer algo explícito para entender, pues que hay otro tipo de sufrimiento, hay sufrimiento, por supuesto, emocional, etcétera, y eso se tiene que enseñar a identificar el sufrimiento del otro. Pero no solo eso, una vez que identifico el que sufre, entonces, por ejemplo, surge el deseo de ayudar, pero lo que pasaba también es que muchos niños y niñas no sabían cómo, o sus papás les daban ganas, por ejemplo, de ayudar a una persona en la calle o a un perrito, ¿no? Incluso sus papás les decían, no, cuidado, ¿no? Entonces, ¿qué sí puedo hacer para ejercer este comportamiento compasivo, ¿no? Entonces hay que también enseñarles y propiciar esas opciones. Y luego también venía una cosa, a lo mejor hago un comportamiento compasivo, pero el resultado no es lo que esperaba. Vi a una niña llorando en el baño, me acerqué, le dije, ¿te puedo ayudar en algo? Y me dijo, no, vete, no, lárgate. Entonces, ¿ahí qué pasa? No tiene que haber un espacio también con un mediador, por ejemplo, donde les ayudemos a los niños y niñas a entender eso, ¿no? Y que no importa realmente ahí el resultado, pero que la acción que hicieron fue algo positivo, ¿no? Y qué otras alternativas tienen. Entonces, por ejemplo, esto le llamamos de espiral de la compasión, porque es algo que se va fomentando desde la identificación del sufrimiento hasta el entender, ¿no? Como una acción, aunque no da necesariamente el resultado esperado, pues es donde de todos modos una acción positiva, reforzamos la motivación y exploramos maneras de hacerlo también quizá mejor o diferente la próxima vez. Entonces sí hay ciencia, cada vez entendemos más alrededor de esto y creo que por eso la importancia de estos programas. Sí. ¿Alguien más? ¿Una pregunta? ¿Comentario? Hola, primero, bueno, gracias por estar aquí. De verdad es que
qué honor, qué inspiración tener figuras como ustedes en diferentes ámbitos, espacios, que además de tener este interés particular en esta etapa de la vida, pues hablan con muchísimo cariño, con muchísimo respeto y muchísimo amor, inspiran, de verdad, muchas gracias por su tiempo. Y bueno, yo tengo dos cosas. Uno es cómo tenemos esta urgencia ahora cuando nos llega un niño difícil, un niño complicado, querer diagnosticarle. Luego, y está esta oleada de medicarlos y tenerlos un poquito apagados de alguna forma, y por querer justificar comportamientos que corresponden a cosas naturales de su desarrollo. Son curiosos, son activos, están llenos de energía. No podemos querer diagnosticarlo solo porque nos está complicando, a lo mejor nos está atrasando con el grupo o no estamos llegando a las métricas o lo que sea, y es solo un niño, ¿no? Pero al final, ¿cuántos niños hay así en diferentes aulas que estamos como bajoneando por pues querer tener una respuesta o atenderlo rápido en vez de pues dedicarnos a cambiar los programas o cambiar las metodologías, las técnicas, capacitarnos mejor, ¿no? Y la otra es totalmente, creo que la gente que está aquí enfocada en primera infancia todo el tiempo que le da, somos realmente gente que de corazón está aquí, ¿no? Que quiere ayudar al niño. Pero ¿cómo lo soltamos después a un sistema educativo que chance no es igual de amoroso o que apunta a tanta calidad como la educación inicial, que la verdad tiene unos estándares que a mí me maravillan? Yo digo, wow, ¿cómo voy a soltar a mi niño que viene con muchísimas herramientas o que necesita muchísima ayuda o que tiene muchísimo potencial a un sistema que les está fallando o les va a fallar o no los va a atender como los debe de atender, no les va a dar la caridad y no los va a tratar con la dignidad que los merece? Fíjate que hay pues como vicio de querer erradicar la mala conducta, ¿no? Sin averiguar qué hay de fondo, ¿no? Porque es cómodo, no es más como decir, pues ese niño tiene alteraciones en la conducta, que además ya es un término muy generalizado entre los agentes educativos. Y la verdad es que muchas veces los niños están estresados y es una manera adaptativa de hablar, o sea, de hablar con su cuerpo, de hablar con su conducta. Entonces, pues sí necesitamos también aquí dar herramientas de decodificación del estrés en los agentes educativos para poder lidiar con esto. Y a veces son cosas muy, muy, muy sencillas. Hay niños que se aturden auditivamente, hay niños que, en fin, que se aturden con las sensaciones, con el exceso de gente. Entonces, el conocer como el perfil del niño y ver qué lo está aturdiendo, te baja muchísimo el estrés, digamos, ¿no? Y una vez haciendo esta empatía a la que estamos tratando de aspirar, entonces ya puedes empezar como a pedirle cosas. Oye, veo que tu cuerpo quiere moverse, ¿no? ¿Por qué no vienes o por qué no corremos tantito? ¿Por qué no te sientes aquí junto a mí? Como validar lo que el cuerpo le está diciendo, ¿no? Y eso reconocerlo en lugar de erradicar la conducta, porque erradicando la conducta pues medicas a todos, ¿no? O los corres el salón. Entonces creo que sí necesitamos, es ahí donde la capacitación al agente educativo urge, ¿no? Y ojalá tuviera respuesta para la segunda. La verdad es que sí sería como transformar todo el sistema educativo, pero la verdad es que es suficientemente bueno que se generen los cimientos de los que habla Marcela, ¿no? Que de veras los cimientos sean sólidos, los niños van a tener mucho más herramientas para lidiar en una educación como más tradicional, menos amorosa, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, ojalá pudiéramos transformar no nada más primera infancia, sino también que la primaria se volviera de juego y de preescolarización y de afectos, ¿no? Pues ojalá de veras permearan estos programas del dicho al hecho en nuestro sistema educativo en México. Sí, no, nada más por agregar, sí, de la importancia del reconocimiento de las habilidades socioemocionales, ¿no? En el transcurso de todas las etapas de la vida. Creo que ha habido esfuerzos, o sea, de integrarlo dentro del sistema educativo mexicano en diferentes niveles. Pienso que son esfuerzos aislados, o sea, aunque sí ha habido programas federales en algún momento, no sé si se acuerdan de Constrúyete,
en educación media superior, y eso se trataba de bajar hacia básica. Yo creo que ahí nos toca pues seguir, o sea, yo creo que en la medida en que las madres, padres de la comunidad educativa sean participantes activos de la comunidad escolar, se pueden ir logrando estos cambios de hacerse consciente de la importancia de ese tipo de habilidades, por ejemplo, o la parte de las pantallas. Hay muchos países, sobre todo los nórdicos, que empezaron hace 15 años a introducir pantallas y ya las están quitando, ¿no? O sea, van adelantados que de nosotros 10, 15 años, y ya podemos ver qué están haciendo ahorita, porque ya pueden ver todos los efectos nocivos de integrarlos dentro de las escuelas. Entonces, es aprender también y poderlo traer a las discusiones de las escuelas, de la cotidianidad de la escuela en la que están también nuestros hijos o hijas, ¿no? Nos toca también sensibilizar lo que se pueda, ¿no? Pero sí. Si ya no hay más preguntas, me voy a atrever a tratar de resumir como que todo lo importante que dijeron antes del cierre, ¿no? Pero creo que un común denominador es el cuidado en esta etapa. Sí es una responsabilidad profunda, pero al mismo tiempo una oportunidad transformadora. Y a lo mejor nos tenemos que poner esos lentes de la oportunidad en lugar de ver el reto enorme que hay enfrente. 2, la primera infancia no es solo una etapa, ¿no? Ya lo hemos aprendido hoy aquí, ¿no? La primera infancia es el cimiento de nuestro futuro, retomando lo que dijiste, Marcela, y ahorita retomó a María. Y tenemos que cuidar que ese origen, pensando en primera infancia, no se vuelva un destino. La primera infancia sí puede llegar a ser destino, pues si no cuidamos a quienes cuidan, si no formamos a quienes cuidan, si no dignificamos los espacios en donde crecen y si no aseguramos la calidad en cada uno de esos gestos de cuidado con todo lo que aprendimos desde el modelaje hasta lo que hay que fomentar en las interacciones. Entonces, si no hacemos eso, pues lo que vamos a hacer es condenar a toda una generación de personas a que empiecen no nada más con desventaja, pero en esta visión de futuro que nos compartiste, pues a tener adolescentes y adultos que no vamos a tener empatía y que no van a estar dispuestos a cruzar ese puente del que trata de hacer habla para ir al encuentro de la humanidad del otro, que es, ¿no? Y poder participar y poder convivir y poder estar con, pues, el resto de las personas de nuestra comunidad. 5, último, pues las alianzas son fundamentales. Y aquí creo que los invitaría a que en esta visualización cierren sus ojos, porque en Habla en 2024 lo que hicimos fue construir una visión colectiva entre diversas personas que están trabajando en este punto palanca que es la primera infancia. Y esa visión, lo que nos imaginamos, y ojalá que ustedes si cierran sus ojos lo vean, es que para 2030, porque también es importante ponernos unos plazos fijos, ¿no? En 2030, todos los bebés, las niñas y los niños de hasta 6 años tienen acceso a esquemas de cuidado integrales desde lo público, lo privado, y las tareas del hogar y de cuidado están distribuidas equitativamente. Esa es la visión que se construyó. Y hoy es una oportunidad de aprender y de salir de aquí. Ojalá que esa visión las inspire a todos los que están de alguna manera trabajando ya en esto, para así lograr esas alianzas y para hacer que esto suceda. Y con esto en mente, yo lo último que les pediría a estas grandes mujeres y además con quienes he aprendido a agradecerles, ¿no?
agradecerles a ustedes por su voz, por su visión, agradecer nuevamente a la UP por abrir sus puertas para tener esta conversación y agradecer a todas y cada una de las que hoy están aquí y llevamos aprendizajes y están aquí por este interés. Pero lo que les diría es, ¿qué tenemos que hacer? ¿O qué le dirían? ¿Cuál es ese mensaje clave que tiene que salir a México y que nos podamos llevar todos para decir, inviertan en la primera infancia? ¿Qué tenemos que hacer para jalar gente y que ponga atención en eso desde donde sea? No es, ¿qué rol podemos tener? ¿Cuál sería ese mensaje clave que le dirían a esas personas para atender este tema? Quien quiera de empezar. Bueno, en mi rol, ¿no? Como especialista en el Banco Mundial, el mensaje es que la primera infancia es un ganar, 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 4 veces. Gana el niño y la niña porque su desarrollo, sus cimientos son de calidad y son suficientes y lo necesitará para las siguientes etapas. Gana la familia porque sí, la mujer puede ingresar al mercado laboral y a partir de ahí mejorar el bienestar familiar, porque se sabe que cuando las mujeres tienen el empleo, luego invierten en salud y en bienestar de su familia. Gana la empresa, porque la empresa puede retener a su talento de mujeres y de hombres, reduce la rotación, reduce también los costos de capacitación, ¿no? Con menos rotación no tienen que estar capacitando constantemente, y gana la economía del país. Cuando también las mujeres tienen la posibilidad de trabajar en el sector formal, incrementa el ingreso per cápita, incrementa la economía e incrementa el bienestar general del país. Gracias. Yo agregaría otro ganar, porque la primera infancia también se forma nuestro sistema ético más básico. También se ha visto, por ejemplo, que cuando los niños o niñas son expuestos a este estrés tóxico, etcétera, una forma de que leen el mundo es a través de lo que llamamos la ética de la sobrevivencia. Entonces, todo lo veo como un reto, como una agresión, y mi ética responde a los valores de yo, lo mío, para mí, ese individualismo que es tan dañino que vemos hoy. Sin embargo, cuando en la primera infancia nosotros promovemos un entorno de manera que el niño crece con una mentalidad de descubrimiento, donde siente seguridad atrás, entonces se desarrolla otro tipo de ética, la ética del compromiso con otros y también lo que le llamamos la ética de la imaginación. Y la ética de la imaginación es lo que nos permite ver a futuro, es lo que hace también un mundo sustentable justamente. Entonces no solamente ganamos a nivel socioeconómico en el presente, sino ganamos la sostenibilidad de nuestro mundo en el futuro. Entonces por eso también invertir en la primera infancia. Bueno, desde luego me cuelgo de las aportaciones de Merce y la verdad es que es esta parte de tener conciencia de que estamos previniendo la violencia a la hora de invertir en primera infancia, y es un tema que de verdad pues está como latente en todo nuestro México y pues es urgente. Y yo sí me imagino era aquí un superfondeador que estuviera en esta sala, no para imaginármelo éticamente. Creo que la inversión en capacitación a formadores es importantísimo, una inversión realmente así como generosa para que realmente puedan tener como mucho más habilidades, más conocimientos, un desarrollo humano. Creo que de verdad sería algo maravilloso que tendría como muchas consecuencias positivas. Y un tema que también puede parecer como medio colateral, pero creo que no lo es que pues hay un porcentaje enorme de hogares sin libros, o sea, con niños en primera infancia, ¿no? Pero son millones, son cerca de 40 y tantos % de niños, de los 12 millones de niños sin libros. Entonces, esto también me preocupa, porque un libro y la lectura, ¿no? En el regazo, con la mamá, con la cuidadora, realmente hace la diferencia. Entonces yo volvería a poner la mirada en los centros de salud y hacer grupos de lectura y de intercambio de libros y donadores, o sea, que regalen libros pues para estos centros de salud y para las escuelas de educación inicial, para estos centros nuevos. Yo creo que podría ser una palanca
pues sí, indirecta podríamos decir de alguna manera, pero directa porque te impacta cognición, te impacta lenguaje, te impacta relación. Entonces, pues sería muy buen uso si por aquí hay un fondeador poderoso. Bueno, sí, ahí todos podemos salir a buscar a los fondeadores poderosos. Pero bueno, pues yo no me queda más que agradecer otra vez. Ojalá que se vayan sí muy inspirados todos, con muchas ganas de actuar, con puntos específicos de lo que cada quien desde donde estamos podemos lograr. Y pues como les dije al principio, este es el primer foro de varios que estaremos organizando. Síganos en nuestras redes y en la plataforma www.hablamex.com, ahí estará todo. Y pues tendremos sorpresas y seguimos trabajando y ojalá que hoy sea un primer paso en 2025 para que todos, entre todos, corresponsablemente hagamos de este México un México mejor por medio de la educación, por medio del aprendizaje, por medio de la formación. Muchísimas gracias. Gracias a todos.